Saludarlos desde Colombia a todas las comunidades, organizaciones sociales, instituciones, organizaciones de mujeres, aliados y aliadas. Un saludo grande desde la Consejería de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Primero quisiera comentarles que los pueblos indígenas milenariamente hemos venido construyendo paz desde las distintas iniciativas para la pervivencia y la resistencia, del cual consideramos que ese proceso de paz legítimo, de paz desde los territorios, que se llama Planes de Vida, sigue siendo vigentes en el marco de los acuerdos de paz y hoy en el posacuerdo. Si bien los acuerdos de paz también fueron una apuesta del proceso del movimiento indígena caucano y colombiano, pero también desde las organizaciones sociales del país, porque siempre fuimos víctimas en el marco del conflicto armado. Una de las solicitudes que se hacía era que hubiera paz en Colombia y que hubiera una salida política y negociada al conflicto. Fue una de las consignas en muchas de las movilizaciones que realizamos desde el Cauca y el país. Consideramos que las decisiones que tomó el gobierno Santos en su momento para iniciar los diálogos y posteriormente culminar a la firma fueron muy importantes. Sin embargo, ahí también, por ser unos diálogos unilaterales, donde no se tuvo en cuenta la participación de las víctimas como debería ser, el movimiento indígena empezó a incidir en el marco de cómo se respetaba la consulta previa en la aplicación de los acuerdos y se firmaba la paz. Y por eso desde el Cauca, desde la misma movilización, se exigió que se tuviera en cuenta las precisiones y las recomendaciones de los pueblos y organizaciones indígenas. Sin embargo, en el caminar de muchos procesos se logró luego articularnos con la comunidad afrocolombiana y se conforma la comisión étnica en el marco de la UNIC, del cual se hizo una incidencia muy grande desde el Cauca, desde la UNIC y la comisión étnica en La Habana, y que faltando 3 horas se incluyó lo que se denomina hoy el capítulo étnico. El capítulo étnico básicamente lo que precisa es que los acuerdos que se firmen deben ser consultados con los pueblos y organizaciones indígenas, y en segundo lugar que se salvaguarden los derechos que históricamente han sido conquistados. En ese sentido, ¿cuál es la lectura de paz desde lo que se está dando ahora? Lo que estamos mirando es que los acuerdos, en la práctica, desde el mismo gobierno Santos no cumplió la implementación de los acuerdos como debería ser, porque muchas de las normas que se han expedido ni siquiera son de acuerdo a esos acuerdos. Segundo, aún más con lo del capítulo étnico, muchos procesos que se han desarrollado en el país no son consultados con los pueblos indígenas. Entonces, y aún más con este gobierno que acaba de llegar, donde en muchas ocasiones él dijo que iba a hacer trizas la paz. Posteriormente, cuando llega el gobierno, dice que él va a respetar el proceso de paz. Sin embargo, vemos que sí se están haciendo trizas la paz. Primero porque para el caso del movimiento indígena empezaron a radicar normas como por ejemplo el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que hoy se quiere acabar con ese derecho fundamental. Segundo, para la población en general, donde se ponen los impuestos en el marco de la ley tributaria. Hoy, cuando la Corte Constitucional tampoco es garante de los derechos, donde en una sentencia sobre la hoja de coca dice que ya no se puede vender sus derivados por fuera de los territorios indígenas, y también tenemos riesgos en el marco territorial, de tal manera que las leyes del despojo siguen vigentes y siguen siendo mucho más sistemáticas.
pero a esto se le suma de pronto las amenazas y la violación de los derechos humanos de manera muy sistemática en el país, la creciente el número de asesinatos de indígenas y no indígenas, y toda la clase de vulneración de derechos humanos, del cual nos pone mucho más en riesgo del exterminio físico y cultural. ¿Qué esperamos nosotros de la comunidad internacional? Primero, que por favor nos contribuyan en el seguimiento y la observación de los acuerdos, pero también que nos acompañen en la implementación, pero también en los procesos de paz que tenemos los pueblos indígenas desde nuestras propias iniciativas. Me refiero al proceso de resistencia desde la Guardia Indígena, desde las iniciativas económicas, desde los procesos políticos organizativos y de todas las formas que los denominamos iniciativas de paz, que tiene que ver también con la implementación de los sistemas. Porque ¿qué ha pasado en el marco de la implementación de los acuerdos? Muchos de los recursos de la Unión Europea están llegando a Colombia, pero esos recursos le llegan al país para la política del gobierno, no para la implementación de paz, sino para el despojo de los derechos, no solamente a los indígenas, sino al tema social. ¿Qué nos podrían ayudar ustedes? Que también hayan recursos directos para los gobiernos indígenas, porque si lo hacemos a través del gobierno nunca nos va a llegar, ni vamos a poder seguir desarrollando esa paz que es nuestra agenda y nuestra paz propia, que son los planes de vida. Eso quisiera comentarlos. Y con relación al tema del ELN, pues es otro factor que nos tiene en una situación de riesgo en los territorios, porque es donde se ha presentado la confrontación, el desplazamiento, los asesinatos en el Chocó, en el Cauca, en el Valle, en Nariño y en otros sitios del país. Y yo creo que una forma es que nosotros hemos exigido que se retomen nuevamente los diálogos, pero yo creo que ahí la comunidad internacional puede jugar un papel muy importante en hacer el llamado al gobierno colombiano a que no cese por la construcción de la paz, porque más allá de su política que tenga, aquí hay unos colombianos que pensamos de manera distinta, como es en Colombia, y los compañeros que están fuera del país, que producto de la guerra les tocó salir. Un saludo solidario a todos y agradecerles a ustedes por ese apoyo incondicional, y esperamos seguirnos encontrando en los distintos caminos de la resistencia. Muchas gracias.